El petróleo. Ese oro negro que durante décadas ha sido el motor de la economía mundial, ese líquido negro que fluye por venas subterráneas, ha sido el elixir de la modernidad y con su poder ha transformado el mundo y ha moldeado nuestras sociedades. Venezuela es reconocida mundialmente por poseer unas de las reservas de petróleo más grandes del mundo. La explotación petrolera se remonta al año 1875, cuando se descubre el primer yacimiento de petróleo, mas sin embargo, existen registros de que los indígenas venezolanos ya lo conocían y lo utilizaban desde tiempos precolombinos. En el siglo XIX fueron los primeros intentos de explotación comercial de petróleo en el país, con pequeñas operaciones que se desarrollaban a escala local, pero no fue hasta el siglo XX cuando grandes compañías de petróleo extranjeras estadounidenses y británicas obtuvieron concesiones para explorar los vastos yacimientos venezolanos. En el año 1875, en la hacienda La Alquitrana del estado Táchira, se registraron los primeros manaderos de petróleo de forma abundante, luego de los movimientos telúricos producidos por un terremoto. A raíz de este suceso, Manuel Antonio Pulido, propietario de la hacienda, fundó la primera compañía petrolera en Venezuela, dando los primeros pasos hacia la industrialización petrolera del país. La compañía llevaba por nombre Compañía Nacional Minera Petrólea del Táchira, también conocida como Compañía Petrolera del Táchira o simplemente la llamaban Petrolia en algunas ocasiones. Esta empresa pionera inició sus operaciones en la hacienda a través del pozo que se nombró Eureka. Aunque la producción en la Alquitrana fue muy escasa en comparación a los grandes pozos que se descubrirían posteriormente, esta representó un paso crucial para el desarrollo de la industria petrolera venezolana. Petrolia se encargó de dotar de querosene a las ciudades vecinas usando una refinería pequeña para procesar el crudo. Sin embargo, la producción de Petrolia se vio limitada por varios factores, pues las técnicas de extracción y refinación eran rudimentarias. Su producción era pequeña a escala y no podía competir con las grandes compañías que posteriormente hicieron presencia en el país, pero también la concesión que se le otorgó no fue renovada y tenía una duración muy limitada. La producción de la Alquitrana cesó en 1945, pero dejó un legado invaluable. La hacienda se convirtió en el primer centro de producción de petróleo de Venezuela, sentando las bases que daría pie a la transformación y el desarrollo industrial, la economía y la sociedad del país. La explotación a gran escala no se produjo hasta principios del siglo XX, cuando grandes compañías petroleras extranjeras se interesaron por las vastas reservas de crudo que yacían bajo el suelo venezolano. Obtuvieron concesiones del gobierno para explorar y explotar yacimientos. El Pozo Sumaque 1 marcó el comienzo de la explotación petrolera a gran escala en Venezuela, transformando radicalmente la economía del país. Este pozo, reconocido como el primer pozo productor de petróleo en territorio venezolano, estaba ubicado al pie del cerro La Estrella, en los terrenos de la hacienda Sumaque en el estado Zulia, y fue completado oficialmente el 31 de julio de 1914 por el presidente Gibran Rojas. La explotación del Pozo Sumaque 1 fue inicialmente realizado por la Caribbean Petroleum Company. Esta empresa, fundada en 1912, obtuvo los derechos de exploración y explotación en la región en Menegrande, donde se encontraba el Pozo Sumaque. Al inicio producía alrededor de 39 metros cúbicos diarios de petróleo. En este punto, el país marcó el inicio de lo que se denominó el boom petrolero, que transformó radicalmente la economía y la sociedad de Venezuela. Estas compañías obtuvieron concesiones para explorar y explotar grandes extensiones de territorio en el país. Concesiones que muchas veces fueron otorgadas en condiciones que eran desventajosas para el Estado venezolano. Permitieron la rápida expansión de la industria del petróleo. El primer boom petrolero que vivió Venezuela fue en 1922 con el reventón inesperado de petróleo que ocurrió cerca del lago de Maracaibo, en el Zulia, revelando la riqueza petrolera que existía en la zona.
zona. Este pozo fue llamado Barroso II y marcó un hito, pues transformó al país en una potencia petrolera de renombre mundial. Durante las labores de perforación, el pozo experimentó un descontrol expulsando una enorme cantidad de petróleo a gran presión, pero no se consideró como un fracaso, sino que se convirtió en la prueba definitiva del potencial petrolero en la zona. Este evento fue descrito por los que presenciaron como un geyser de petróleo que se elevó a decenas de metros de altura, visible a kilómetros de distancia. La concesión de este pozo fue otorgada a la empresa Venezuelan Oil Concession, una subsidiaria de la Royal Dutch Shell, bajo el gobierno del dictador Juan Vicente Gómez. Durante el mandato de Gómez también se promulgó la Ley de Hidrocarburos en 1917, la cual sentó bases legales para la explotación petrolera en Venezuela. Esta ley estableció un sistema de concesiones que favorecían a las compañías extranjeras y le otorgaban amplios derechos sobre los yacimientos en el territorio nacional. Una de las primeras compañías en obtener concesiones en Venezuela fue la encargada de la perforación del Barroso II, y el éxito de este la consolidó como una de las empresas principales petroleras en el país. Este evento fue el que transformó a Venezuela en una potencia petrolera. El Barroso II es también un símbolo de la riqueza y el potencial del país, y su descubrimiento marcó el inicio de una nueva era para la nación. Atrajo grandes compañías extranjeras que invirtieron fuertemente en la exploración y explotación de petróleo en los yacimientos venezolanos. Aunque no se conocían indicios de la existencia de petróleo en la región desde principios del siglo XX, fue en 1936 que en la faja petrolífera del Orinoco se confirmó la presencia de grandes reservas de crudo pesado y extrapesado con la perforación del pozo Canoa. Sin embargo, la explotación a gran escala de la faja petrolífera del Orinoco se inició mucho más tarde, debido a las características especiales del crudo y a la falta de tecnologías adecuadas para su extracción y procesamiento. Aunque el descubrimiento de la faja petrolífera del Orinoco se remonta a la década de 1930, la explotación a gran escala comenzó a desarrollarse significativamente a partir de la década de 1970, gracias a los avances tecnológicos y a la decisión política de aprovechar este recurso estratégico. El descubrimiento del oro negro requirió de una importante inversión en infraestructura, lo que impulsó la construcción de puertos, oleoductos, carreteras y gran cantidad de obras públicas que aportó a la transición de aquella Venezuela agrícola a la industrial, contribuyendo con el desarrollo de ciertas regiones del país, pero también generó desigualdades en el mismo. El final del primer boom petrolero que ocurrió en Venezuela en 1935 no tuvo un final abrupto, sino más bien un gradual enfriamiento a lo largo de varias décadas, pues los yacimientos que se descubrieron en las primeras décadas del siglo XX comenzaron a mostrar signos de agotamiento, lo que llevó a la disminución en la producción. Además, la crisis económica mundial de los años 30 también impactó la economía en el país, lo que conllevó a la reducción del petróleo y los precios internacionales. También la Segunda Guerra Mundial y la inestabilidad política y económica que trajo consigo afectó negativamente a la industria petrolera en Venezuela. A pesar de que la demanda del petróleo aumentó durante la guerra, también el gobierno tuvo mayor intervención en el sector, lo que llevó a que hubiera renegociación en las concesiones asignadas hasta el momento. Un nuevo capítulo de prosperidad surgió en Venezuela en 1950, pues hubo un auge económico impulsado por la creciente demanda de petróleo a nivel mundial ocasionada por la Segunda Guerra Mundial. Este periodo se caracterizó por un crecimiento en la economía, impulsado por una mayor inversión extranjera y una transformación significativa en el país. Las necesidades de reconstruir las economías devastadas por la guerra impulsó una demanda sin precedentes de petróleo y los derivados de este. De la mano con la creciente industrialización que hubo en muchos países, hizo que existiera una demanda energética, causando un beneficio a países productores de petróleo como Venezuela. Durante este periodo del petróleo en Venezuela fue la huelga petrolera en 1950, un movimiento obrero que demandaba mejores condiciones laborales y salarios. Este movimiento paralizó la industria principal del país durante varios días, pues las condiciones de trabajo en los campos petroleros eran duras y peligrosas, con jornadas laborales excesivas y falta de medidas de seguridad. También los sindicatos petroleros enfrentaban una fuerte represión por parte del gobierno,
contribuía a la limitación de su capacidad de organización y negociación. Esta huelga, que inició en mayo de 1950 y se fue extendiendo a otros campos del país. La respuesta del gobierno ante esta huelga estuvo protagonizada por la represión, utilizando las Fuerzas Armadas para controlar la situación y arrestar a los líderes sindicales, pero pese a la represión, la huelga se mantuvo durante varios días, paralizando la producción del petróleo y causando también una gran conmoción en el país. Esta huelga dejó un legado importante y contribuyó a impulsar el debate sobre las desigualdades sociales y la necesidad de reformas laborales en el país. A diferencia del primer boom, en el que las compañías extranjeras tenían un mayor control, en el boom de 1950 el Estado venezolano comenzó a jugar un papel más activo en la industria petrolera. Al unirse a un grupo de países productores, Venezuela buscaba tener mayor influencia en la fijación de los precios del petróleo a nivel internacional, evitando así las fuertes fluctuaciones que perjudicaban su economía. En el año 1957 marca un hito importante en la historia petrolera de Venezuela, señalando el fin de un ciclo de auge económico sin precedentes. Aunque la producción de petróleo continuó durante décadas posteriores, las condiciones y el contexto que caracterizaron los años 50 no se repitieron con la misma intensidad. Para muchos analistas, 1957 representa el año en que la producción petrolera venezolana alcanzó su pico máximo antes de iniciar un periodo de relativa estabilidad o incluso de ligera disminución. Este año marca un punto de inflexión en la historia del petróleo de Venezuela. Si bien el petróleo continuó siendo la principal fuente de ingresos del país durante décadas, las condiciones y el contexto cambiaron significativamente. El fin del boom de los años 50 fue el resultado de una combinación de factores económicos, políticos y sociales, y marcó el inicio de una nueva etapa en la relación entre Venezuela y su principal recurso natural. Venezuela experimentó un cambio de régimen en 1958 con la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, iniciando una nueva etapa política y económica. Este cambio de gobierno trajo consigo nuevas políticas y prioridades en materia energética. Existe un tercer boom petrolero en la historia venezolana protagonizado en 1974. Este marca un hito crucial en la historia económica de Venezuela, caracterizado por un nuevo y significativo auge petrolero. A diferencia del boom de los años 50, este nuevo ciclo estuvo marcado por un contexto internacional y nacional particular, con consecuencias sociales y económicas de largo alcance. En esta década, el aumento exponencial de los precios del petróleo a nivel mundial fue producido por la crisis energética de 1973, lo que trajo consigo una bonanza económica sin precedentes en los países productores de petróleo, donde Venezuela se vio beneficiada por los vastos yacimientos que poseía para entonces. La presencia del Estado en el sector petrolero estuvo más presente en este lapso, a través de la Corporación Venezolana de Petróleo, donde se ejerció un control más estricto sobre la producción y comercialización del crudo, a comparación de los años 50, donde las empresas privadas tenían un mayor control de la industria. Ya existía para ese entonces un fuerte sentimiento nacionalista de que los recursos naturales que poseía el país debían ser utilizados en beneficio de la población venezolana. En este punto de la historia fue creada por decreto gubernamental la empresa Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima el 30 de agosto de 1975, absorbiendo las operaciones y activos pertenecientes a la Corporación Venezolana de Petróleo el 2 de noviembre de ese mismo año y asumiendo a partir del 1 de enero de 1976 la planificación, coordinación y supervisión de todas las operaciones petroleras del país. Pero a pesar de los altos ingresos petroleros, el gobierno venezolano incurrió en los elevados déficits fiscales, financiados en gran parte a través de su deuda externa. La bonanza petrolera de los años 70 no fue sostenible. La caída de los precios del petróleo a finales de la década, combinada con una gestión económica ineficiente, llevó a una profunda crisis económica en Venezuela a partir de los años 80. El gobierno de Hugo Chávez coincidió de nuevo
con un ciclo de altos precios del petróleo a nivel mundial, lo que generó una bonanza económica en Venezuela. Este periodo, que se extendió desde finales de la década de 1990 hasta mediados de la década de 2010, permitió al gobierno venezolano disponer de importantes recursos financieros para implementar sus programas sociales y políticos. El precio del barril de petróleo venezolano experimentó un aumento significativo, alcanzando niveles históricos. Esto se debió a una combinación de factores como el creciente consumo energético a nivel mundial, las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y las inversiones en energías alternativas. El gobierno de Chávez fortaleció el control estatal sobre la industria petrolera, nacionalizando empresas mixtas y aumentando la participación de la estatal Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, PDVSA, en la producción y comercialización del crudo. A partir de 2014, la caída de los precios del petróleo generó una profunda crisis económica en Venezuela, poniendo a prueba la sostenibilidad del modelo económico basado en la renta petrolera. La nacionalización del petróleo y sus consecuencias. En septiembre de 1975 se promulgó en Venezuela la ley orgánica que reserva el estado de la industria y el comercio de los hidrocarburos, conocida como Ley de Nacionalización Petrolera. Las 3 décadas transcurridas desde entonces parecen un periodo razonable para examinar la trayectoria y el estado actual del proceso de nacionalización en el país. Desde el momento mismo en que los gobiernos venezolanos de comienzo del siglo XX entregaron en concesiones inmensas porciones del territorio nacional para la búsqueda y explotación de los hidrocarburos, surgieron 3 cuestiones. Una, la de la legalidad de los actos de otorgamiento; otra, la de los pagos de la nación que recibía; y tercera, el anhelo de los sectores nacionales de ver algún día las actividades petroleras llevadas a cabo por los venezolanos. Los primeros tiempos del régimen concesionario en Venezuela se caracterizaron, de un lado, por la lucha de las empresas extranjeras entre sí, para tratar de apoderarse de las mejores áreas prospectivas, con la ayuda de los intermediarios o testaferros venezolanos, y del otro lado por la búsqueda de la República por darle un cauce legal a las actividades petroleras y mejorar la participación de la nación en las ganancias producidas por tales actividades. La idea de la nacionalización no pasaba de ser un anhelo, no establecido en los programas de las organizaciones políticas del país. Como los yacimientos de hidrocarburos venían siendo tratados dentro del conjunto de los yacimientos mineros, era la ley de las minas la que regía los hidrocarburos. En 1918 se dictó un reglamento de la ley de minas destinado a ellos, pero es solo en 1920 cuando se promulga la primera ley de hidrocarburos, seguida por una inquietud legislativa en la búsqueda de marcos jurídicos, con frecuencia acomodiciatos, como lo demuestra la promulgación de leyes de hidrocarburos en 1921, 1922, 1925, 1928, 1935, 1936, 1938 y 1943. Un importante hito en este proceso fue la Ley de Hidrocarburos de 1943, que tuvo como propósito corregir y poner en orden en aspectos jurídicos de las actividades petroleras y echar las bases para mejorar la participación económica de la nación. La llamada Reforma Petrolera de 1943, que contó con un amplio respaldo nacional, logró unificar el régimen legal aplicable de las concesiones otorgadas con anterioridad. Reforzó la regla de sujeción de ellas a todo el ordenamiento jurídico nacional. Descartó la pretensión de los concesionarios de tener un régimen estatuario o contractual que suponían los hacía inmunes a cualquier modificación legal, especialmente a las de carácter impositivo. La vieja tesis de la contractualidad de las concesiones y de su inmutabilidad, como no fuera con el consentimiento de los concesionarios, recibió así un duro golpe. Quedó abierta la puerta para mejorar la participación de la nación en la explotación petrolera, no solo mediante la regalía o contribuciones establecidas en la propia ley de hidrocarburos, sino mediante la legislación fiscal general.
como efectivamente se hizo con la ley de impuestos sobre la renta, lográndose después no solamente el reparto mitad y mitad de lo producido por la explotación petrolera entre concesionarios y la nación, sino mejorándose dicha meta. Esa reforma se notó en las tendencias de corregir las irregularidades legales observadas en las concesiones otorgadas a comienzos de siglo, mediante su adaptación y a una nueva ley de hidrocarburos, sin proponerse recuperar de manos de los concesionarios las actividades concedidas, como se vio en la prórroga del lapso de las concesiones por 40 años más. No hubo, pues, propósito de nacionalización en dicha ley. Los precios del petróleo se encontraban bajo el control de los concesionarios, dentro de un mercado arreglado a la conveniencia de los grandes consorcios petroleros, con valores de transferencia desde empresas filiales en el país hacia casas matrices en el extranjero, donde se hacían las ganancias, con detrimento de la participación nacional en la renta producida. Los esfuerzos internos del país por defender los precios no solo se enfrentaban a la también resistencia interna de las empresas petroleras concesionarias, sino a las maniobras de estas en el exterior para tratar de establecer una competencia entre países productores, en la cual ellas pudieran salir favorecidas. Por ello se hizo necesaria la coordinación de las políticas de países productores y exportadores para contrarrestar estas maniobras. Fue esa la razón fundamental para la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEC, pero tampoco la OPEC tenía dentro de sus objetivos la nacionalización de las actividades petroleras. Para Venezuela, así lo expresó claramente Rómulo Betancourt en su discurso ante la segunda conferencia de ministros de la organización celebrada en Caracas, donde reiteró: hemos dicho, y aquí lo ratifico, que dentro de nuestros planes inmediatos o lejanos no está el de la nacionalización por decreto o por ley de las compañías petroleras. Sin embargo, el anhelo de la nación por participar de forma activa en la materia petrolera no podía estar ausente del pensamiento de Juan Pérez Alfonso, quien en su discurso en la misma segunda conferencia de ministros de la OPEC dijo: todo ha sido posible, porque estamos convencidos que los principios que dieron origen a nuestra organización y regirán su actividad futura van más allá de nuestras ideas personales y aún de los planeamientos que las agrupaciones a las que de alguno de nosotros podamos pertenecer. Estos principios responden a las aspiraciones permanentes de nuestros pueblos de participar en forma activa en las decisiones que puedan afectar a su propio bienestar. A todos les pedimos que se tome en cuenta un hecho primordial. Se trata de una política nacional de nuestros pueblos y no de políticas partidistas o transitorias. Después de la ley de reversión, quedaron desactivadas las maniobras de los concesionarios para amenazar al Estado con dejarlo sin la estructura de bienes necesaria para continuar con las actividades petroleras al vencimiento de las concesiones o sin la necesaria determinación de las reservas de hidrocarburos para ello, situación que intentaban crear para reforzar al Estado a una renegociación de las concesiones. Desmontada la maniobra de los concesionarios y dado el respaldo nacional obtenido por la ley de reversión, no obstante haber sido presentada al Congreso Nacional por la MEC, un partido minoritario de la oposición, quedaba despejado el camino de la nacionalización, hasta entonces no asumida con seriedad por los partidos mayoritarios del país. La ley de reversión resultó precursora de la nacionalización y en 1974 el mismo partido minoritario que había presentado el proyecto de esa ley ante el Congreso presentó el primer proyecto de ley de nacionalización petrolera, seguido de otro con una pequeña variante sobre la comercialización, presentado por COPEI, otro partido de oposición, pero que venía de ser gobierno. Ante la existencia de un consenso nacional sobre la materia y la disminución de la virulenta resistencia que en todas las instancias parlamentarias, administrativas, judiciales, políticas y publicitarias habían manifestado las concesiones contra la ley de reversión, el Ejecutivo Nacional decidió asumir la nacionalización y creó la Comisión Presidencial de Reversión.
a la cual le encomendó estudiar la mejor manera para adelantar la reversión de los derechos de realizar actividades petroleras otorgadas a empresas privadas, fundamentalmente extranjeras, y de hacer las recomendaciones correspondientes al Ejecutivo Nacional. La comisión escogió la vía legislativa y preparó un proyecto de ley que presentó el presidente de la República. Este, a su vez, lo hizo revisar por un pequeño comité, que le introdujo algunas modificaciones, por motivo de las cuales se rompió el consenso logrado en el seno de la Comisión Presidencial y fueron el centro de la discusión dentro y fuera del Congreso Nacional. A partir de la aprobación de la Ley de Reversión en 1971, se aceleró repentinamente el proceso de nacionalización y de todos los partidos y personajes importantes, antes opuestos o no decididos, querían asumirlo como bandera. Ello trajo como consecuencia que no existiera una estructura preparada para asumir el cambio ni un adoctrinamiento del personal que habría de manejar el nuevo esquema, porque no se había planificado el proceso. Por el contrario, se levantó un escudo protector de las tradiciones o antiguos modos de hacer las cosas. A la Corporación Venezolana de Petróleo, que había intervenido en todas las fases de las actividades petroleras, dada también su concepción como empresa petrolera del Estado y su experiencia y mística como tal, se la vio como pequeña o como un obstáculo de lo tradicional gerencial petrolera pensaba hacer. Se la vio como muy pequeña o como un obstáculo de lo que la tradicional gerencia petrolera pensaba hacer. Al final, el cambio del sistema concesionario al nacionalizado se efectuó sobre las mismas estructuras organizativas existentes y se creó a Petróleos de Venezuela para coordinarlas como una casa matriz. Iguales prácticas y las mismas culturas de las empresas concesionarias continuaron funcionando y modelaron el funcionamiento de PDVSA. En virtud de la nacionalización ancestral de los yacimientos de hidrocarburos, estos son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles, con rango constitucional a partir de 1999. Estos yacimientos administrados por el Estado vinieron siendo dados en concesión a particulares para que los explotaran desde mediados del siglo XIX. Como el Estado conserva el derecho de explotar directamente los bienes públicos y está obligado a hacerlo cuando las actividades de explotación por los particulares no se realicen conforme a los intereses colectivos, y al haberse considerado agotado el régimen concesionario por inconveniente a estos intereses, el Estado decidió mediante la Ley de Nacionalización cancelar las concesiones y recuperar los derechos de explotación otorgados para ejercerlos por sí mismos o bajo su control.